Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se transmite desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy saludándoles desde Bordeaux, en donde se está desarrollando un encuentro sobre la migración y el exilio colombiano en territorio francés y europeo con distintos invitados de Europa, de Colombia y de Sudamérica. Igualmente participan franceses. En Migrados Televisión y con Panorama estamos aquí hoy. Tenemos la oportunidad de conversar también con una de las personas que ha estado al frente de la DANA en Valencia, Enoan Díaz Martínez. Ella es psicóloga que ha estado desde el primer momento tanto en la ayuda material como psicológica con los migrantes. ¿Qué pasa con esos migrantes que han sufrido y son víctimas en la DANA en Valencia, en España? Pero también esos migrantes se implicaron en la ayuda a sus coterráneos, a sus compatriotas, a sus compañeros y compañeras migrantes para ayudar, dar la mano allá en Valencia. Enoan Díaz Martínez nos cuenta cómo está esa situación al día de hoy. Buenos días, Eliezer. Gracias por invitarme a este programa en el que se nos da la oportunidad de poder expresar y de poder hablar de asuntos muy interesantes que ocurren en los territorios donde nosotras y nosotros trabajamos por la comunidad inmigrante y sobre todo en este escenario que hemos podido trabajar y ver en Bordeaux sobre el tema de migración, exilio, lo cual está súper encadenado y súper, al hilo de lo mismo que queremos hablar en esta entrevista. Bueno, Enoan Díaz está situada en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Valencia. Soy psicóloga y pues trabajo también en una organización que creamos con muchos motivos que hoy en día nos preocupan de nuestro país, de Colombia, que se llama Plataforma Movilízate, la cual dirijo en este momento. Y pues en oportunidad y en la situación nefasta que nos ha pasado el pasado 29 de octubre en Valencia, conocidos por todas y todos, en referencia a la DANA, que devastó más de 78 municipios. No solamente tocó la Comunidad Valenciana, también tocó a ciertas comunidades como la Castilla-La Mancha y Andalucía. Pues una situación preocupante relacionada con el medio ambiente que tanto nos impone y que nos invita a la Agenda 2030 y en lo que nos tenemos que preocupar para que podamos de pronto a lo largo y ancho de estos territorios, de estos países, podamos trabajarlo también en concienciar a las comunidades y hacer hincapié en las voluntades políticas, ¿no? En nuestras incidencias que podamos hacer con todas las organizaciones de la cual nos movemos. Enoan, háblanos por favor de cómo es la afectación en la parte de migración en la DANA en Valencia. ¿Qué han hecho también y la forma en que han colaborado los migrantes en ayudar en esta tragedia? Háblanos de cifras de desaparecidos, de muertos, de afectaciones y sobre todo, como lo estamos enfocando en este programa, con el tema de la migración. Muy buena pregunta. Realmente estamos sorprendidas y sorprendidos en la comunidad valenciana y en el país, porque ha sido así, la capacidad de movilización que tuvo la gente para ayudar. O sea, quiero decirte que esa juventud de cristal, de techo de cristal que se le llama, fue increíble a la hora de poder ayudar a los afectados, a las víctimas directas en todas estas poblaciones. No se hizo esperar tampoco la migración senegalesa, colombiana, de todos los países que vivimos cerca en la ciudad de Valencia, también se notó pues de manera positiva, ayudando a limpiar ese barro, ayudar a movilizar, a limpiar las casas, a que la gente estaba desesperada. Fue un momento de caos en la que la ayuda a nivel estatal llegó cuando llegó y pues lógicamente fue una cosa sobrevenida en la que todo estaba como
sin sentido, o sea, no sabíamos ni qué hacer, no sabíamos cómo proceder, no había un protocolo de verdad de actuación para, no digo yo, para los entes gubernamentales, sino para los no gubernamentales. Nosotros no estábamos acostumbrados a situaciones de desastres, entonces obviamente fue unos momentos y unos días de que no sabíamos ni cómo actuar, pero lo único que sí teníamos claro desde las organizaciones de base social, que teníamos que movernos, que teníamos que ayudar a todo el mundo que lo necesitaba. Me pregunta sobre las cifras. Bueno, comentarte primero que todo que la Comunidad Valenciana está conformada por comarcas. Las comarcas están distribuidas o hacen parte un número X de municipios. Entonces, en esta eventualidad de la DANA, fueron 75 municipios afectados de la Comunidad Valenciana, pero en especial la comarca de la Horta Sur, que está conformada por municipios como los que voy a mencionar ahora, fueron lo más devastador, fue lo más, digamos, fuerte dentro del desastre. Esa Horta Sur es en la que la plataforma Movilízate y todo el equipo se desplazó, donde muchas organizaciones de base social, migratoria, nos unimos para poder hacer un trabajo articulado y poder tener más potencia a la hora de hacer una intervención. Esas poblaciones fueron, por ejemplo, Catarroja, Massanassa, Benetúser, Alfafar, Sedaví, Paiporta, Picaña, Albal. Esas fueron las que más abarcamos realmente. El Obed de Picassén. Bueno, allí te puedo decir que por estudios estadísticos hasta el 2022 se puede hablar de una cifra que alcanza a más o menos 121.273 personas como saldo migratorio en la Comunidad Valenciana. Y luego, ya propiamente en la Horta Sur, se puede hablar de unos 10.890 personas que ocupan casi el tercer lugar en toda la Comunidad Valenciana. Preguntaremos, ¿por qué el asentamiento en la Horta Sur? Es fácil y es sencillo, es lo más cercano a la ciudad. Lo máximo son unos 10-12 kilómetros. Vivir dentro de Valencia se ha convertido también en una problemática para la migración, porque las viviendas están en un standing que no podemos hacer casi acudir o no podemos acceder a la vivienda fácilmente y con unos precios bastante elevados. Entonces la gente suele asentarse en estas poblaciones y por eso pues que sea también a la población migrante, en este caso por ejemplo Colombia, los colombianos ascienden casi al segundo lugar después de Ucrania, a 660 más o menos, por ejemplo, en género, hablándolo en género, en mujeres, por ejemplo. Más o menos esa es la estadística que está dada hasta el 2022. Obviamente que estudios no se hacen cada año, se hacen cada 2 años, generados por la GVA. ¿Qué es la GVA? La Generalidad Valenciana y el Instituto Estadístico. Entonces, más o menos nosotros pues nos citamos esta cifra porque es la que está hasta este momento, pero esto ha ido en ascenso porque los desplazamientos o los movimientos migratorios y por cambio de residencia se han ido elevándose, o sea, que está un poco desactualizado el dato, obviamente, pero esperamos que ya esto en breve, porque esto fue hasta el 2022, cada 2 años se hace el estudio, pues ya en breve tendrá que salir las nuevas cifras. Nos preocupa como organización que la situación migratoria, porque muchas de estas personas no vivían allí, pero no estaban empadronadas allí. Entonces, el hecho probatorio de que residen en esas poblaciones, les es difícil. Los ayuntamientos o las alcaldías de cada población generan este certificado de empadronamiento y de prueba de residencia, ¿sí? Noan,
Háblanos de cifras de muertos hasta Allá el voy. presente, Ujú. de lo que hay de desaparecidos, de afectados, y si se tiene de pronto alguna referencia de las afectaciones de esos muertos, de esos desaparecidos, de esas víctimas fatales en el término de migración. Bueno, las cifras en total a fecha de hoy, según los estudios forenses y todo esto, ascienden a más de 225 personas. Y hay más, como unos 11 desaparecidos, pero bueno, se dice que van apareciendo poco a poco, otros tal. Bueno, en cuanto a la migración, es verdad que no ha habido tantas víctimas fatales. Se certificó casi al segundo día de un ciudadano de origen colombiano, un señor que se dedicaba a trabajar en camiones, en transporte. Lo encontró su propio hijo. Entonces, pues esas son las cifras, esas son las personas que están siendo afectadas directamente, esas familias. Y luego, pues también tenemos que decir que en cuanto a cifras de afectaciones indirectas, aunque no han sido fallecidos, puede ascender hasta 190.000 personas, 77.000 viviendas afectadas. Quiero decir que es un desastre grandísimo. O sea, no podemos imaginarnos los territorios, las afectaciones vehiculares ascienden a más de 150.000 vehículos destruidos, destrozados, que se apilaban en las calles, que se chocaban contra las viviendas, que destrozaron negocios innumerables, gente que ya no va a poder volver a abrir negocios. He encontrado en nuestra labor de censo, digámoslo así, que muchos de los negocios que estaban en bajos de los edificios, son de migrantes, son de personas colombianas, ecuatorianas, personas marroquíes, que tenían su ilusión, su asentamiento, que detrás de todo eso es que tenemos familias. Es decir, y muchas de estas personas desafortunadamente no tenían un seguro y, y pues las ayudas para poder acceder a ellas no supera los 5.000 euros. Sabemos todos que un negocio de esto puede, vamos, rebasa esa cantidad, ¿no? Doctor Renovan, usted es psicóloga, está trabajando, ha venido trabajando en la ayuda psicológica a los afectados, especialmente a los migrantes. Desde su punto de vista profesional, ¿cómo ha sido ese impacto en la comunidad migrante? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Y cuál es el futuro de esas personas? Bueno, te, lo voy a querer, lo tengo que dividir como en fases. Desde la organización la cual presido, que es Movilízate, nosotras y nosotros nos desplazamos. Lo primero que hay en un desastre de estas magnitudes es la fase de ayuda humanitaria y de emergencia, lo cual la gente estaba, como te lo dije al principio, en un caos, en un shock. La gente no sabía hacia dónde hacer ni qué hacer. Entonces, digamos que nosotros, los voluntarios y voluntarias, éramos como un referente, éramos como una luz en medio de un túnel. ¿Qué pasaba? Que se afianzaban y se apegaban mucho a nosotros para poder conseguir los víveres, las primeras, el agua, porque obviamente no había agua en ninguna parte, los productos básicos de la canasta familiar. Los supermercados no podían abrir, todo estaba destrozado. Entonces, esa primera fase fue realmente de una ayuda humanitaria y alguna que otra de atención en crisis, por el impacto, ¿no? De estar en un panorama desolador, como si hubiese pasado una guerra, ¿verdad? Como si hubiese, vamos, fue horrible. Y la parte psicológica, en esa primera instancia, ni siquiera los servicios de salud sabían cómo afrontarlo, porque tengo que decirlo claramente que en la asistencia sanitaria, la psicología está solo en el primer nivel, que es la primaria, no hay.
sea, solamente está la medicina familiar y ahora pues se está dando sus primeros pasos para poder incorporar a los profesionales en esa área, los profesionales de la psicología y de la psiquiatría. Entonces, claro, nosotras no teníamos cómo trabajar, nos desplazábamos, hablábamos con el colegio de psicólogos, no, que es con el ayuntamiento, hablábamos con servicios sociales. Bueno, al final pasó más o menos un par de semanas, semana y media, para poder realizar los grupos de apoyo. Entonces ahí hicimos parte, pero realmente al principio no sabíamos, solamente ayuda en crisis. Y bueno, es ayudar, por ejemplo, ese momento de ansiedad, rebajar, relajar, respirar, poder visualizar. Pero luego de las 2 primeras semanas es cuando las personas empiezan a demostrar cómo está la afectación y el impacto de un desastre o de una situación de emergencia. Entonces muestran, por ejemplo, lo llamamos flashback. Las imágenes no duermen, las personas tienen un miedo constante, una ansiedad, no saben cuál va a ser su futuro, qué va a pasar, no tengo la casa, no tengo el colchón donde duermo, tengo frío, bueno, cosas que se entrelazan. Entonces, pues ahí es donde nosotras podemos ayudar mucho porque reencauzamos la situación, haciéndole ver que la persona está pasando por un momento inesperado y que es normal que se sienta con esa serie de sintomatología que apuntan hacia un estrés postraumático. Entonces, pues como psicóloga, obviamente se les fortalece, se les hace ver que no están solas, que no están solos, que tenemos un grupo de profesionales y sobre todo un grupo de personas que estamos preocupados por esta eventualidad y que se va a trabajar en ello. El futuro de migrantes y de en general de la población todavía sigue siendo lento y yo diría que incierto. Entonces, decir que pues para la migración, hace 3 días el gobierno de Pedro Sánchez ha marcado un buen alivio, diría yo, porque va a haber una modificación en la ley de extranjería que va a regularizar a más de 25.000 migrantes que están afectados por la DANA, tanto directos como indirectos. Ahora, yo no me he leído la letra menuda porque como todo tiene letra pequeña, siempre lo digo, vamos a ver qué tan fácil o qué tan difícil es. Porque si esa gente que hablaba yo al principio no tiene un empadronamiento, porque mucha gente, te lo tengo que decir, y a los oyentes también, no se puede empadronar porque viven en casas en las que no les hacen un contrato de empadronamiento. No. ¿Sí? No pueden hacer eso porque son casas subarrendadas. Entonces los propietarios no permiten empadronamiento. Es como volvemos a lo mismo, a la tiza, invisibilizarse a los migrantes, porque no tenemos un empadronamiento. Bueno, son muchas cosas que suceden allí. Finalmente, doctora Ainhoa, ¿cuál es el mensaje que usted le deja a la comunidad valenciana, a la Generalitat e igualmente a los que la ven, la escuchan con relación a la parte psicológica que sufre una familia, una persona en casos como estos? Bueno, decirles que no estuvieron solas, no estuvieron solos ni lo van a estar. Por lo menos desde la organización que dirijo, nosotros vamos a seguir en territorios, vamos a seguir trabajando, orientando, apoyando y consolidando nuestro trabajo, porque si bien es cierto, nuestro lema reza en la ayuda humanitaria y solidaridad internacional, pues vamos a hacer ese trabajo, ese lema, acción. Y de hecho lo seguimos haciendo. Vamos a apoyar en la medida de lo posible, articulados con la red de organizaciones, porque solos no podemos. Necesitamos muchas organizaciones que se han ido sumando
para poder contribuir a la reconstrucción que viene siendo la otra etapa. A ver, yo creo que el trabajo psicológico tiene que estar ahí latente, pero con un trabajo también de construcción de vida relacionado con las realidades, con que no te falte el empleo, con que no te falte la asesoría, con que no te falte tus derechos, reivindicar lo que haga falta. Entonces, creo en ese tipo de trabajo y creo que eso sí sería un buen resultado y un buen augurio para que las personas migrantes que me están escuchando y que están en la comunidad valenciana sepan que vamos a estar ahí siempre, porque ese es nuestro criterio de trabajo. Y lógicamente a la reconstrucción que decía, me refiero también a la material, porque muchos negocios que hemos adoptado, por lo menos ya 3 negocios, en el sentido de buscarle materiales para que puedan emprender nuevamente su vida, en reconstruir su trabajo, ayudar a sus propias familias y sobre todo sostenerse de que somos capaces, resiliencia, es lo que vamos a trabajar constantemente, porque venimos de trabajos, venimos de situaciones difíciles en los países de origen y obviamente el pasar un momento tan fuerte como lo que está sucediendo no va a ser menos. Vamos a seguir trabajando, apoyando y acompañando. Gracias.